invitar a Juan Pablo Franqui. Juan Pablo es también ingeniero de la Universidad de los Andes y egresado también del programa de empresas del INALDE. También cuenta con un máster en administración de empresas en Montreal. Juan Pablo ha sido viceministro de turismo reciente, pero más que eso ha sido un dirigente, un líder empresarial en el sector hotelero, en donde se ha desempeñado como gerente y director de las principales cadenas hoteleras del país. Hoy en día sigue vinculado directamente con este sector, posicionando a la industria hotelera, creando nuevos emprendimientos, nuevas posibilidades de crecimiento de este importantísimo sector en el país. Actualmente Juan Pablo es presidente de Avia Soluciones Hoteleras, y hoy él también va alejándose un poco de la idea de una idea en 10 minutos, pues va a seguir la línea de John Claude, y que se ha abierto mucho camino esta mañana, de comentar varias ideas en este tiempo del que disponemos. Entonces, el tema que ha escogido hoy Juan Pablo es 10 oportunidades para el nuevo turismo. Vamos a ver cómo es lo del nuevo turismo. Juan Pablo, adelante, por favor. Bueno, iniciar acá el tiempo. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias por esta invitación. Y bueno, yo creo que hablar de turismo es un tema divertido, interesante. Todos somos turistas, hemos sido turistas, conocemos, hemos tenido buenas, malas experiencias, pero hablar de turismo, particularmente post-COVID, es un gran reto. Es decir, ¿por qué? Porque ustedes saben que pocos sectores como el turismo fueron afectados directamente por estar aislados. Obviamente la naturaleza misma del turismo, que es explorar, conocer, estar juntos, pues obviamente fue completamente limitada por las condiciones de estar aislados. Por supuesto, una industria que quedó de rodillas en muchos sentidos, es decir, imagínense ustedes lo que son muchos de estos proyectos, inversiones hoteleras, con una planeación, con una estructura financiera, con un requerimiento de cumplir con sus obligaciones de personal y todo eso, y sin ingresos, pues por supuesto llevó a una situación muy difícil. Pero definitivamente, y muy a pesar de esto, vimos con el paso de los meses y la dificultad que se vivió en el sector, que el sector tiene futuro, porque algo finalmente sucedió, y creo, y si alguien está aquí y me dice que no le pasó esto, que durante ese tiempo de aislamiento soñó que el día que pueda vuelvo y voy a viajar y voy a conocer y tengo que ir a visitar al amigo y a mí no me coge otra pandemia sin que me pase esto. Y efectivamente la naturaleza, que es de todos o la gran mayoría de los seres humanos, está allí. El viajar, el explorar, el conocer, el reunirnos en familia, en amigos. Entonces, afortunadamente ese es el motor dinamizador de esta recuperación de este sector. Entonces yo voy a hablar un poquito de cómo más ves ese nuevo turismo. Yo recojo conceptos que hemos escuchado en las presentaciones anteriores muy válidos. Primero, como Bruce nos decía, esto se mueve, cambia, definitivamente. Yo creo que el concepto de que el cambio es la única constante, pues siempre aplicado en una industria como el turismo, pero particularmente post-COVID ese cambio se aceleró en unas dimensiones sobre las cuales yo voy a dar algunas ideas muy puntuales de que creo yo deberíamos empezar a desarrollarlo para potenciar. Ayer estaba, les comento anecdóticamente, con un francés que nos visita por estos días en Colombia. Ellos una fábrica que producen sistemas de cable, telesféricos, tiene más de 800 telesféricos en el mundo entero, y con él tuvimos la oportunidad de recorrer varias regiones del país. Estábamos viendo oportunidades para ver qué se puede hacer con el teleférico de Salento, en fin, por donde íbamos pasando por el país vemos muchas oportunidades, y él con su español me dijo de una manera muy sencilla: ustedes no ven, no conocen o no entienden el potencial que tienen.
Y creo yo que en efecto esa frase la hemos escuchado todos, es decir, tenemos un gran potencial turístico en donde estamos, y quisiera acogerme a algunas de las cifras generales del turismo mundial para saber en dónde estamos como país y por qué tenemos potencial, pero qué hay que hacer para desarrollar. Y antes de darles esas cifras, estaba escuchando algunas de las reflexiones también que hemos escuchado en la mañana. Una de ellas decía cómo es la mala imagen que tenemos de nuestras instituciones, cómo está el país de alguna manera siendo, digamos, castigado por la opinión pública en muchos de sus frentes. Y quisiera comentar con ustedes algo que me pareció muy llamativo en estos días. Me encontré con un libro de Melba Escobar, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo o comentarlo, escritora colombiana y periodista, cuyo título decía "Cuando éramos felices y no lo sabíamos". Ese libro relata 5 viajes que hizo la escritora a Venezuela y habló con todo tipo, digamos, de venezolanos, relatando lo que habían sido los últimos 15 años de la transformación de su país. Y traigo esto a colación porque cuando vemos esa mala calificación que tenemos los colombianos, y yo diría que estamos con un nivel tóxico de pesimismo, donde si no vemos, si vemos solamente lo malo y no vemos lo bueno, pues precisamente estamos en una situación donde se puede destruir eso que ha construido, y vamos a hablar de lo que se ha construido particularmente en el turismo durante los últimos años. Entonces, un llamado primero a ver cómo hacemos para ver la parte positiva, y este es un tiempo muy importante para ver muchas cosas buenas que tiene nuestro país. Quiero empezar a expresar qué es el turismo mundial, por qué es tan importante, por qué tiene tanto potencial y por qué puede afectar positivamente a las economías. El turismo mundial, según la Organización Mundial de Turismo, tiene un impacto del 10% del PIB mundial. En Colombia, la ministra nos lo mencionó esta mañana, viene creciendo, venimos creciendo, pero no llegamos al 3%. Segundo, las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo pre-COVID indicaron que en el año 2019 más de 1.650 millones de personas pasaron la frontera, hicieron turismo de un país al otro, y nosotros en el año 2019 verdaderamente llegamos a nuestro primer gran récord en el turismo con 4.5 millones, creciendo, pero no representamos aún ni el 0.3% del turismo internacional del planeta. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, cuáles son los grandes países y cuál es el volumen de visitantes extranjeros que reciben países como España, Francia, Italia, superan los 110 millones de personas al año. Un país cercano como México está por el orden de los 47 millones de visitantes extranjeros al año. Solo un destino como Cancún recibió pre-pandemia 17 millones de visitantes extranjeros en el año 2019. Nosotros recibimos 4.5 millones, pero tenemos todo para hacerlo. Y cuando decía mi amigo el francés, ustedes no ven lo que tienen, pues definitivamente pues sí lo vemos. Lo que pasa es que explicarle al francés de dónde venimos es difícil, y cómo en estos últimos años este país ha empezado por primera vez a figurar honrosamente en las estadísticas del turismo mundial. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Nuestros mares, nuestra riqueza, nuestra gastronomía, la belleza del país que tenemos, sí lo vemos, pero no lo hemos podido potencializar por algunas de estas razones históricas. Hace 15 años a nuestro país nos visitaban, creo que eran los reporteros de guerra, creo, porque no había turismo. Menos de 500.000 visitantes extranjeros antes de finales del siglo pasado, antes de iniciar este siglo, menos de 500.000 visitantes. Hoy estamos en 4.5. En los años 90, finales de los 90, se movilizaban en avión en Colombia, es una estadística también que representa hacia dónde vamos, se movilizaban 10 millones de pasajeros en avión. En el año 2019 ya estábamos cercanos a los 50 millones y se proyecta que sean 100 millones muy posiblemente en los próximos 6 a 7 años. Entonces,
¿En dónde estamos y para dónde vamos? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos todo por hacer. Y aquí yo voy a pasar por mis 10 ideas rápidas de ese nuevo turismo. Entre ellas, yo voy a empezar las quise organizar para terminar con la que creo que va a ser fundamental y se acoge muy bien el momento que estamos viviendo como país. Empiezo con la número 10, y es apoyar la transformación digital de nuestra oferta turística en el país. Es difícil que un extranjero tiene que ser un explorador del internet, pasar meses enteros para venir a hacer un viaje a Colombia, y ustedes los han visto, se encuentra un señor por allá en la Sierra Nevada, impresionante, están 3-4 meses visitando los rincones más fantásticos de nuestro país, y cómo compraron, cómo lograron llegar, investigadores del internet, investigadores de esto, pero con gran dificultad. Nuestra oferta turística todavía no está bien representada en los aspectos, digamos, digitales, ahí hay que hacer un gran trabajo. Segundo, actuar para que se cumpla con las políticas públicas de turismo sostenible, la formalización, la recuperación y la protección de playas. Fundamental que nuestro turismo no sea depredador, que no acabemos como estamos haciéndolo en unos sitios fantásticos como Playa Blanca, por ejemplo, que es una tristeza ver cómo oferta turística, incluso en las plataformas muy sofisticadas como Booking, promueven un turismo en sitios donde ni siquiera tenemos servicios públicos básicos, ni siquiera agua potable, no hay ni siquiera alcantarillado. Son invasiones sobre las playas nuestras, se están construyendo los nuevos Bronx del turismo y no estamos haciendo nada. Octavo, implementar una verdadera política de cielos abiertos. Sí hemos ampliado nuestro espectro, sí viajan más compañías internacionales, pero no hemos hecho la tarea suficiente para ir a atraer a los tour operadores internacionales, a los que vienen con sus clientes de turismo en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, cuando aterrizan en un aeropuerto como Cancún o se van a cualquier República Dominicana, miran ustedes por la ventanilla y ven una cantidad de aviones, y uno suele llegar a muchos lugares del mundo y ver los aviones y los reconoce. Este es de Lufthansa, este es de Air France, miren, ahí está de América. Cuando uno llega a estos aeropuertos distintos, uno se asoma, ¿no? En República Dominicana o Cancún, que tienen vocación turística, no conoce ninguno de esos aviones, porque ninguno de esos grandes turoperadores mundiales, que son los que mueven las grandes cantidades, los hemos traído a Colombia. Entonces hay que ir por ellos. Hay que desarrollar el turismo social, definitivamente. Otro aspecto fundamental del bienestar de los colombianos, del equilibrio de los colombianos, de la equidad de los colombianos. Los colombianos no hacemos turismo ni en nuestro país. Es todavía. No está el turismo en la canasta familiar de los colombianos. Han hecho un gran trabajo las cajas de compensación familiar en ese sentido. Pero ¿qué pasa con el otro 50% de los colombianos que trabajan en un sector informal, que no tienen acceso a estas coberturas? No hacen parte del desarrollo turístico. Potenciar ese consumo de desarrollo turístico doméstico no solamente nos ayuda a desarrollarnos como sociedad, sino también va a generar un impacto muy positivo en una industria que genera mucho empleo. Promover la inversión extranjera directa en el turismo. Nosotros vemos y celebramos que llegó Hilton y que llegó Hyatt y que llegó Marriott, pero desafortunadamente fueron las marcas, no llegaron las inversiones. Con contadas excepciones, tenemos inversionistas que lleguen a nuestro país, inviertan 30, 40, 50 o 100 o 200 millones de dólares, que lo han hecho aquí cerquita en República Dominicana, mega hoteles fantásticos. Aquí no hay. Y no hay por muchas razones. Obviamente que hay que recorrer otra vez la historia de nuestro país, pero también porque hay dificultades para desarrollar proyectos, desde el ordenamiento territorial, las consultas previas, el acceso a los servicios públicos, muchas barreras que limitan aún ese desarrollo y el interés de estas grandes compañías en invertir. ¿Quedan un minutico? Bueno, voy a terminar rápidamente. Entonces, me voy a saltar dos para la próxima. No, pero yo creo que aquí hay una idea muy importante. Creo que la pospandemia ha dejado a este sector maltrecho. Sí vemos recuperación, pero muchos hoteleros no saben qué hacer. Son vistos por la banca
como una industria fallida. Préstamos, que obviamente quedaron muchos de ellos, no se atendieron. Entonces requiere este país y este sector crear un fondo de recuperación. No alguien que le preste, sino alguien que apoye y construya con unos recursos, con un dinero fresco, que ayude a ese capital de trabajo que requieren muchos operadores turísticos, para poder construir en los próximos años lo que va a ser sin duda una recuperación del sector. Ya se está viendo, pero se necesita capital fresco y no viene y no va a llegar, y no creo que los bancos lo van a aportar. Ya han dado señales claras de eso, y tenemos que encontrar un fondo que se pueda construir de pronto con capital mixto, pero creo yo fundamental esto. Y la última idea, que tiene que ver con toda esta complejidad, nosotros tenemos un Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El turismo es una industria muy particular, compleja, difícil, frágil, especializada, y requiere, como lo han hecho muchos países, una dirección desde el gobierno nacional especializada. Yo creo que este sería un excelente momento para invitar a los candidatos a que pensemos que este país necesita un ministerio de turismo, una entidad que ordene, organice, y no es de darle más recursos, porque los recursos están allí, pero que sí tenga la capacidad y el liderazgo de potenciar todo lo que el turismo tiene para darnos a los colombianos. Muchas gracias. Potentes, poderosas ideas para un sector que tanto tiene que aportar al desarrollo del país.